Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. Melodía del corazón. Recuerdo moverme irritado en la silla proporcionada por los humanos mientras esperaba. Aunque los Clorb no tenían problemas con los asientos, mi cola y mis alas se veían obstaculizadas por el respaldo contra el que tratábamos de no presionar nuestros cuerpos. La puerta de la sala se abrió de golpe con un eco que hablaba de la maravillosa acústica en la habitación. El humano, elegido al azar entre muchos voluntarios, entró, cargando 2 taburetes sin respaldo y un estuche de forma extraña. Con una ráfaga de disculpas, nos ofreció el asiento para descansar antes de reclamar su propio espacio frente a nosotros. Abriendo el estuche, sacó suavemente algo que llamó violín y comenzó a pellizcar las cuerdas de su instrumento. Mientras afinaba las notas agrias en algo más agradable, confieso que no tenía mucha esperanza en el ejercicio que estaba por venir. Era una mera formalidad, una exploración de la cultura de un recién llegado que todos atravesaban después de haber logrado contactar con otras razas espaciales. La música casi siempre estaba respaldada por letras, y las palabras siempre parecían perder un elemento intangible de significado en la traducción. Aún así, comencé la grabación habitual. Una formalidad es una formalidad, y no tenía sentido hacer que los recién llegados sintieran que no los tomábamos en serio. Mientras el humano se preparaba para su actuación, el Clorb comenzó la línea habitual de preguntas. ¿Qué relación tenía el humano frente a nosotros con su oficio? ¿Cómo se sentía mientras tocaba? ¿Cuál era la naturaleza del instrumento? Yo, habiendo escuchado esto muchas veces, no presté mucha atención a las respuestas que daba el humano, hasta que el Clorb le pidió que enumerara los estilos de música que tocaba. La respuesta fue una lista mucho más larga de lo que normalmente veríamos, aunque admitió que tenía preferencias por algunos sobre otros. Uno llamó mi atención y mi curiosidad por la presencia de una novedad que fue tal que pedí más aclaraciones. Se llamaba improvisación, aclarado como el acto de crear una pieza musical en el momento. Encontré la noción curiosa, pero la dejé de lado para más tarde, desconectándome una vez más mientras el ritmo de preguntas del Clorb me arrullaba. El suave roce de la punta del ala contra mi pierna me regresó de nuevo a mis sentidos. Más tarde, cuando finalmente lograra recordar cosas como la cortesía, agradecería al Ojiker por alentarme sobre el comienzo de la actuación de música real, ya que aquí es donde normalmente tomaba el control de las preguntas. ¿Podría este humano tocar una canción usada para celebraciones? De hecho, sí podía, aunque era demasiado simple en su estilo. Escuchando palabras que cantaba, supe que tendríamos que investigar qué era un feliz cumpleaños. ¿Podría tocar una canción utilizada para la tristeza? También podía cantarla, aunque con una disculpa divertida de que no estaba tocando el instrumento correcto para la pieza. Por lo tanto, las gaitas se unieron a la lista de cosas que debíamos aprender más tarde. La canción de un país, la canción de encontrar pareja, la canción del éxito, todas estas y más fueron tocadas y cantadas simultáneamente por el humano, sin un momento de vacilación. Y entonces cometí un hermoso error. Algo, tal vez nada más que una mota de polvo suelta, se atascó en mi garganta. Quería preguntar si podía tocar una pieza de música animada. En cambio, todo lo que salió fue: ¿puedes tocar una vida? Aclaré mi garganta y estaba a punto de corregir mi pregunta cuando vi la mirada en los ojos del humano. Brillaba con determinación y los comienzos de un plan. No era el rostro de un ser al que se le había pedido una imposibilidad, y contuve mi lengua. Todavía no esperaba mucho. Las letras eran difíciles de traducir. Con una respiración profunda,
Inclinó brevemente la cabeza hacia nosotros, un asentimiento, y comenzó a tocar. No sonaba a nada que hubiéramos escuchado antes. Los sonidos eran casi atonales, un lamento extraño sin ritmo. Subía y bajaba, repitiéndose y tomando un ritmo, asentándose en algo parecido a una respiración, como un hipo. Luego, noté la nota diferente en el que el humano se paraba frente a nosotros. Mecía su violín en sus brazos mucho más suavemente que antes, balanceándolo de un lado al otro, bajo el arco que se apoyaba en las cuerdas. No, pensé con sorpresa. Los sonidos que tocaba no eran ni una respiración, ni un hipo, era un llanto, el llanto de un recién nacido. Los lamentos que sacaba de las cuerdas se volvían lentamente más firmes, más fuertes. Más notas se agregaban lentamente, de manera vacilante, que hablaba de ensayo y error, de aprendizaje, y la forma de una vida gradualmente tomaba forma. El ritmo se volvía dulcemente inestable, y casi juraría que vi a un niño dar sus primeros pasos. A medida que la música comenzaba a llenar verdaderamente la sala, los tres comenzamos a perdernos en el hechizo que el humano estaba tejiendo con su música. Las notas eran un reflejo fractal y caleidoscópico de nosotros mismos, de nuestro pasado, de la infancia, de los parientes, la familia. La canción de un niño ahora se volvía más definida. Las secuencias de notas se volvían más seguras. Había descubierto un sentido de identidad y tenía un pasaje musical para diferenciarse de los demás. Esta secuencia de notas también cambiaba sutilmente a medida que aprendía más sobre quién era. A través de la repetición surgía un cierto rebote firme en el pasaje de sí mismo. El joven aprendía confianza. La solidez de las notas se convirtió en algo constante, casi alegre, y luego, abruptamente volvió a cambiar. La secuencia de notas que designaba la canción se volvía más larga, elevándose lentamente con una caída rápida al final. Esta nueva forma reemplazó por completo a la anterior y se expresaba con una cualidad de anhelo y búsqueda que no podía nombrar. No fue hasta que una secuencia de notas diferentes, pero compatible, respondió a la pregunta de la canción de manera incierta, que la reconocí por lo que era, y cuando las dos melodías comenzaron a entrelazarse, sentí alegría. El niño había crecido hasta la edad adulta y había encontrado pareja. La feliz pareja giraba alrededor uno del otro. Su unión se expresaba en las armonías más hermosas mientras la música se superponía. Los tonos juguetones y alegres se volvieron lentamente una calma reconfortante, cada uno apoyando al otro de una manera tan hermosa que me encontré deseando tal cosa en mi propia vida. Me hundí en la melodía apacible, acurrucándome en la alegría de la pareja, pero me sorprendió volver a la conciencia total el súbito zumbido arrítmico de una nota inesperada, una pausa tensa. Luego, los sonidos de amor se volvieron temerosos, las notas temblando bruscamente de una manera que no habíamos escuchado antes. Era una ráfaga frenética. Los dos amantes huyeron en pánico mientras el zumbido de peligro de un arma golpeaba de nuevo. Corrían y corrían, haciendo todo lo posible por esquivar los disparos de sus enemigos. En algún momento se separaron el uno del otro, y lo que una vez había sido la hermosa forma en que se llamaban, ahora era temblorosa, caótica y aterrorizada, subiendo más y más en tono a medida que crecía la tensión. Ese horrible zumbido destructivo llegó justo en medio de su canción, y ella se detuvo con un horrible y agudo grito. Mis escamas se juntaron con temor mientras ella se quedaba en silencio. Él la llamó a su pareja tan fuerte como se atrevía ante el peligro del combate.
pero cuando sus notas temblaban con el lento estremecimiento de la tristeza, mi corazón hizo lo mismo. Se volvió callado, triste. Su canción rota ahora tenía sollozos entrecortados, con el lamento creciente del desierto herido. La música, todavía con los ocasionales zumbidos de la batalla, dejó de temblar lentamente. Donde una vez la canción había sido fuerte y con confianza, ahora la fuerza de la canción del hombre estaba alimentada por la rabia. Su melodía comenzó a resonar con un ritmo que solo podía ser una marcha inexorable. Su determinación rota ocasionalmente por ese doloroso lamento de derrota antes de buscar dentro de sí mismo y reunir el coraje para seguir adelante. Habían matado a su amor y ellos iban a pagar. Estaba en guerra total contra ellos. Quien fuera que fuera su enemigo, una y otra vez atacaba con acordes de ira y una y otra vez caían ante su furia. Sus gritos de muerte solo parecían alimentar su rabia, y ahora la canción del hombre parecía imparable. De repente, su línea musical cambió. Una sola nota, un medio tono fuera de lugar. Su herida lo hizo vacilar, cayendo y considerando la derrota antes que su enojo lo empujara a matar más de aquellos que se habían atrevido a separarlo de su amor. Cada vez más a menudo, las notas de su melodía caían fuera del ritmo acostumbrado, ralentizándolo un poco cada vez más, pero eran ignoradas. La ira dentro de él sostenía su movimiento, empujándolo hacia adelante, hasta silencio. Una respiración temblorosa. ¿Los había matado a todos? ¿Había tenido éxito en su venganza? Un último enemigo oculto atacó. Estaba preparado para esto y lanzó un contraataque. Débilmente, el triunfo se elevó mientras su último enemigo caía. Demasiado débil. La canción colapsó en el suelo, la música silbando dolorosamente con cada respiración. Llamó a su amor perdido, y donde una vez la vibrante vida había hecho la llamada alegre, la melodía rota de su yo moribundo sonaba tan terriblemente lamentable. Respiraba y llamaba débilmente de nuevo, silenciosamente, tan silenciosamente que apenas podía escucharla. Ella parecía responder. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar mientras él tosía, resoplaba y llamaba de nuevo más desesperadamente. Pero la misma melodía susurrada era todo lo que recibía. ¿Una alucinación provocada por la pérdida de sangre? ¿Un eco de un recuerdo anterior más feliz? ¿O creía él en algún tipo de vida después de la muerte, y esta era su voz llamándolo a su descanso eterno? Su canción se volvió más débil, incapaz de hacer otra cosa más que alcanzar el fragmento de su amor. Llamada y respuesta. Estaba demasiado lejos para la armonía. Llamada y respuesta. Luego, simplemente la respuesta susurrada y la respiración áspera. Un latido, debilitándose, disminuyendo. Una sola nota suave se mantuvo, desvaneciéndose lentamente hasta desaparecer, y supe entonces con terrible certeza que la canción del hombre había muerto. Respiré profundamente, tratando de eliminar signos de verdadera tristeza, mientras el silencio de una pieza terminada se extendía sobre mí. Una mirada a mi izquierda y derecha mostró que no era el único que tenía una respuesta emocional tan profunda ante la canción del humano. Todos estábamos en un estado de luto, sintiendo la pérdida de este ser que nunca había existido, que le habían dado una vida efímera en el momento, nacida de la mente y las manos de una persona. Llorábamos, a pesar de que el humano nunca había cantado una sola palabra mientras tejía su música. Había sido melodía
y solo melodía lo que nos había conmovido. La grabación de esta sesión es mi posesión más preciada, pero no puedo soportar escucharla. Mi dolor fue demasiado fuerte la primera vez. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.